Vamos a comenzar la última de las grabaciones correspondientes a la semana 12, que es también la última semana de nuestro tetramestre, en el cual ha sido un tetramestre atípico, muy similar que el anterior, sobre todo por las cuestiones críticas de la pandemia. Han dejado muchos problemas para todos y vamos a buscar superarlos a través de la actividad académica. Quiero decirles que los felicito por haberse inscrito, haber trabajado y por procurar superar sus asignaturas. Yo espero que les vaya muy bien en ese trabajo final y superen su calificación aprobatoria para que puedan continuar en su aspiración por ser licenciados en administración. Bueno, entonces vamos a comenzar revisando el aula en la semana número 12, ¿sí? El objetivo de la actividad trabajo final es que el alumno acredite mediante ese trabajo en la modalidad de resumen la calificación que corresponde al examen final. Es decir, no hay examen final. El tema es el último de nuestro libro. Ahorita vamos a ver, el tema es Transición de la Administración Pública al Desarrollo Sustentable. Y tiene 6 subtemas, que son la dimensión política, la dimensión jurídica, la dimensión ética, la dimensión institucional, la gestión ambiental municipal y, por último, la Comisión Nacional para el Desarrollo Sustentable, la CNDS. Ahora, el requisito que se les pide para esta actividad es que lean el tema, ¿sí? Está en el capítulo 4 del libro Desarrollo Sustentable, Nuevo Paradigma para la Gestión Pública, de las páginas 203 a la 227. O bien pueden ocupar el documento semana 12, que ya he preparado para ustedes y se encuentra en el apartado de recursos. Igualmente, revisen la rúbrica de resumen que se encuentra también en el apartado de recursos. Esta sesión que tenemos hoy es la última del tetramestre y vamos entonces a revisar lo que aparece como indicaciones generales. Esto que aquí se presenta en la plataforma, lo vamos a revisar también y lo vamos a hacer todavía mejor desde la presentación. Así que vamos a revisar la presentación. ¿Sí? Bueno, déjeme revisar porque tengo ciertas dudas. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a pasar la presentación para que la puedan visualizar. Entonces, la semana número 12, la actividad, ya lo comentamos, trabajo final, en forma de resumen, con el tema Transición de la Administración Pública a Desarrollo Sustentable. Y aquí se marcan los subtemas de este tema. Y el objetivo es que el alumno acredite mediante un trabajo final en la modalidad de resumen
la calificación que correspondería al examen final. Este trabajo es presentar un resumen del tema, puntualizando todos los subtemas que lo componen y haciendo también una actualización de la información, por lo menos del 2005, del 2004. Aquí voy a modificarle porque es 2004 en adelante, que es cuando hay información relevante del tema. Ahora, ahí están los prerequisitos. Ustedes ya los conocen. Aquí están las instrucciones, muy importantes para que hagan su trabajo. No olviden considerarlas tal y como están indicadas aquí en la plataforma. Lo mismo en esta presentación. Aquí están las indicaciones para el documento, para el texto, y la bibliografía que deben utilizar, más la que puedan encontrar que les va a significar a ustedes información relevante. La fecha de entrega, muy importante decirlo, lunes 19 de abril a las 11:55 p.m. Bien, vamos a ver el tema, ¿sí? Una revisión general para ustedes que les pueda apoyar en su trabajo. Ahí está el nombre del tema y el autor de este libro presenta una cierta información en la introducción del tema, porque se habla de que los modelos para el desarrollo, ¿sí?, tienen que presentar resultados. En términos, por ejemplo, de crecimiento económico y de bienestar, ¿sí?, conjuntamente, de empleo y también de poder de compra. No puede ser nada más crecimiento sin bienestar, ni un empleo que pierda poder de compra. Igualmente debe tener como resultados la protección social, la seguridad social, la educación y la salud. Cualquier modelo de gobierno que no tenga avances sustantivos en esto que es importante, no va a servir. La sociedad no puede quedarse pasiva esperando que ocurra lo que no va a ocurrir. Hay que buscar el cambio. Por eso se habla de participación social en políticas públicas. Así que el paradigma que se plantea desde el principio del curso, que es el paradigma de desarrollo sustentable, es justamente una búsqueda de un mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Entonces, un gobierno que no trabaje al respecto es un gobierno que no sería ético, porque si las políticas del gobierno son pragmáticas a que solamente se crezca en lo económico, de modo que se acumule la riqueza en unos pocos y se empobrezcan millones, no es tampoco ético que un gobierno privatice los bienes de la nación porque son bienes públicos. Las empresas públicas que se han privatizado ha sido de una manera no ética los gobiernos anteriores, y la otra acción, por ejemplo, que es condonar impuestos, es inconstitucional y es igualmente en gobiernos no éticos. ¿Por qué se condonan impuestos? Bueno, se puede decir que porque se le va a evitar a las empresas pagar lo que es dinero público. Entonces, es inconstitucional condonar impuestos porque el dinero no es del presidente del gobierno en turno. Es un dinero público. Entonces, los gobiernos, para que tengan éxito, deben ser gobiernos éticos. Y comenta el autor que la legítima aspiración social a un nuevo modelo de desarrollo con sustentabilidad requiere de una aplicación institucional con políticas públicas adecuadas desde la administración del Poder Ejecutivo Federal. Es el planteamiento del autor. Luego vamos a revisar que este planteamiento es válido, luego se publica el libro y después vienen muchos cambios en nuestro país que ya no pudieron ser considerados como una realidad, sino como una propuesta del autor. Entonces, el crecimiento económico debe asociarse a la distribución de la riqueza, a aplicar programas sociales que ayuden a mejorar el nivel de vida de la población, y de esa manera tanto la sociedad como el gobierno juntos van a combatir realmente la pobreza,
que es el primero de los objetivos de desarrollo sustentable. Y ya lo comentamos en la sección número 11, la semana pasada, este tema. Bien, entonces, continuando con la revisión, el autor propone líneas de acción que vayan a fortalecer la gestión ambiental y se requiere para esto políticas intersectoriales, es decir, entre diferentes dependencias de gobierno. Y es un requisito indispensable para lograr la sustentabilidad. Ahora, lo tradicional ha sido un enfoque sectorial, no ha sido intersectorial, y eso ha sido criticado incluso a nivel internacional, además del a nivel nacional. Entonces, el autor plantea en su texto lo siguiente: la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente expresa que el problema de administrar el ambiente recae sobre todo en la forma sectorial en que la administración ha sido concebida, ¿sí? Sectorial. El cambio vino después y se hizo intersectorial. Lo vamos a marcar cuando avancemos al respecto. Entonces, tenemos nosotros que ante la posibilidad de plantear un modelo de administración pública basada sustentable en México, es pertinente insistir en dos principios fundamentales. Primero, la gestión pública no debe partir de supuestos basados en construcciones conceptuales tradicionales, ¿sí? Ni tampoco dejar de lado las consideraciones sociales, ¿sí? Además de considerar también los recursos naturales y la explotación de los mismos. El segundo principio es que las políticas sectoriales son incapaces de proveer la solución a los problemas complejos, ¿sí? Esos son los dos principios. Es decir, volteemos la percepción. Hay que incluir ambiente, naturaleza, desarrollo, sociedad y economía. Y hay que integrar a todas las dependencias y sectores del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Ahora, lo que se requiere para lograr este planteamiento son fundamentalmente que los habitantes de cada nación participen socialmente. Lo mismo el sector privado, participen de modo proactivo, por lo menos en dos aspectos: una protección ambiental y en la responsabilidad social. También se requiere equilibrar intereses económicos y políticos con los intereses sociales y también los ambientales. Por eso se habla de sustentabilidad. Y que se apoye la gestión ambiental municipal. El autor del texto plantea que se crease una Comisión Nacional para el Desarrollo Sustentable que sea la que ayude en México a la Comisión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Es decir, colocar una institución o una comisión nacional paralela a la comisión internacional y que esa comisión promueva una Agenda 21 de carácter mexicana. Es decir, la Agenda 21 es internacional. Se planteó, ustedes lo saben, en la cumbre de Río de Janeiro en el 92. Entonces, lo que plantea el autor es que hay una Agenda 21 tipo mexicana, en un esquema de planeación que marque indicadores de sustentabilidad que puedan ser instrumentos para decisiones de Estado, ya no de un gobierno sexenal, sino que trascienda a las administraciones y sea una política de Estado. Ahora, vamos a revisar de forma analítica el tema que el autor plantea. Él presenta 6 diferentes subtemas, aquí están planteados en la lámina. Son 4 dimensiones. En investigación social, cuando se habla de dimensión, se pretende justamente hacer una revisión paramétrica de lo que es cualitativo,
como el caso de lo político, lo jurídico, lo ético, lo institucional. Es decir, dimensionar algo como estos temas implica buscar justamente los parámetros que vamos a utilizar para saber si estamos bien y vamos en un proceso correcto o bien debemos hacer cambios y ajustes. Así que tenemos 4 dimensiones que se requieren para el análisis y ver si se puede transitar hacia una atención pública que busque la sustentabilidad del desarrollo nacional. Y en la parte baja de esta lámina aparece entonces una propuesta de gestión ambiental municipal, lo mismo ya comentado como la Comisión Nacional para el Desarrollo Sustentable. Entonces, hagamos el análisis de lo que el autor plantea, vamos a revisar su propio texto en la dimensión política. Todo esto que vamos a platicar ahora son temas que muy probablemente ahora parezcan resueltos o parcialmente resueltos. Pero esto que el autor planteaba en ese tiempo, en el 2001, 2002, 2001, 2002, no lo tenía a la vista, ¿sí? Ahora ya es una parte de la realidad. Entonces, lo que aquí se comenta es que en nuestro país se ha hecho frente a las perspectivas de desarrollo, fundamentalmente en lo que fue un proceso internacional de globalización y que generó una creciente interdependencia, porque en la globalización se definen de nueva cuenta las relaciones externas entre países y de mismo modo los patrones internos en que se debe organizar la economía, la sociedad y la política. De mismo modo, organizar instituciones y valores que caracterizan a la cultura nacional. Entonces, la política es una de las 3 principales redes de relaciones sociales, de relación social, que junto con la economía y la cultura e ideología son lo que sostienen la acción en un país. Siempre la política debe estar fundamentada en una filosofía de carácter humanista. Cualquier gobierno que pretenda servirle a su nación debe ser un gobierno con políticas basadas en una filosofía humanista, realista, materialista, científica, dinámica, porque de lo contrario pierde piso y no se llega a ningún lado, sino que por lo contrario puede ser un gobierno represor, un gobierno autoritario, un gobierno que no cuide a su nación. Y eso no sirve de nada. Y vienen entonces las revoluciones. Entonces, en la dimensión política, los aspectos más importantes de análisis son la gobernabilidad, es decir, la participación de la sociedad junto con su gobierno para poder cursar hacia un proceso de desarrollo, ¿sí? De forma tal que las políticas de gobierno se convierten en políticas públicas. Es decir, las políticas de Estado o de gobierno son revisadas por la sociedad que las tiene que asumir, pero a su vez tiene que plantear algunos cambios y entonces se convierten en políticas públicas. El segundo punto es la capacidad administrativa y también la de gestión que tienen los entes burocráticos del Estado de administración. Un análisis político abarca el estudio de lo referente a la reforma del Estado, su organización, su eficiencia y la eficacia operativa, también su viabilidad y todo lo referente a las funciones que debe de cumplir. Aquí está mencionadas que son estratégicas, las supletorias, las regulativas y las compensatorias. Entonces, los elementos del análisis político, ¿sí?, son la consolidación de una democracia gobernable, la capacidad de las agencias burocráticas,
la ampliación de los mecanismos de representación y la pluralidad de las instancias decisorias. Entonces, en la dimensión política, ¿sí?, el desarrollo sustentable supone un marco institucional de la política para que haga posible tender, transitar hacia el desarrollo planteado como sustentable, que implique el aspecto social, el aspecto económico, sin descuidar el aspecto ambiental. La dimensión jurídica que el autor plantea es que los instrumentos y remedios legales de justicia constitucional son diseñados para garantizar los derechos humanos y también proteger los derechos fundamentales de la nación. El instrumento jurídico, en este caso, es el derecho ambiental, y en ese derecho ambiental se establece la responsabilidad objetiva por daños ambientales, por ecocidios, y también la presunción de responsabilidad asociada a actividades peligrosas o de riesgo ambiental. El autor José María Barrero afirma que el derecho ambiental en América Latina, claro, incluye a México, está muy lejos de ser el instrumento jurídico requerido para controlar el deterioro ambiental. Esto es en los años 2000, ¿sí? En el 2015 ya se hizo una ley para responsabilidad ambiental. De poco ha servido, pero ahí está y se puede mejorar. Continuando con la visión jurídica, hay que decir que este derecho ambiental no ha podido limitar el uso de agrotóxicos e insumos sintéticos. Tampoco ha cuidado el suelo como un sustrato para la biodiversidad, porque el suelo es uno de los bienes ambientales que no tienen protección jurídica. Igualmente, el derecho ambiental debe de considerar los recursos genéticos, llamados ahora organismos genéticamente modificados, y también considerar la bioseguridad, porque representa un desafío que deberá enfrentar ese derecho ambiental. Lo mismo, el transporte es un tema que agrava la calidad del aire en las ciudades y contribuye a incrementar la emisión de gases de efecto invernadero y todos los costos sociales y ambientales que esto implica. Otro autor muy importante, latinoamericano, Raúl Brañez, considera que la legislación ambiental latinoamericana puede ser ineficiente por la falta de desarrollo de la legislación, también el tratamiento equivocado de los asuntos ambientales, lo mismo que la insuficiente evaluación social de la legislación ambiental por quienes son los que van a recibir esa legislación, y también que se desconoce y hay deficiencias que presentan las instituciones encargadas de aplicar el derecho ambiental de forma administrativa o también de forma judicial. La naturaleza de los conflictos ambientales es más económica, política o cultural que jurídica. Barrero señala que la matriz donde se incuban estos conflictos es la incompatibilidad ecológica de los sistemas de intervención en la biosfera o la lógica perversa del mercado global. Así que del mandato legal ambiental no se sigue una inmediata reconversión ecológica de la sociedad. Por el contrario, el cumplimiento del mandato legal está siempre expuesto al fracaso. Es lo que comentábamos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Ahí está. Esta ley es muy posterior a lo comentado aquí en el texto, pero lo dicho aquí se ha observado en los años 2015, 2016, en los que no se ha podido aplicar realmente la responsabilidad ambiental de quienes contaminan. Entonces, las normas enuncian mandatos, asignan derechos o responsabilidades ambientales, o bien trazan el ideario ambiental. Entre tanto, la lógica de las prácticas privilegiadas en el cuerpo social contradicen, de hecho, esos mandatos, haciendo cada vez más difícil la protección ambiental. La siguiente dimensión es la ética. La ética es algo que es necesario, muy importante para todo.
¿sí? De hecho, en todos los textos y declaraciones, después en las conferencias, a partir de la primera de Estocolmo, las siguientes, Cumbre de Río y demás, se ha visto la necesidad y la referencia de la ética para los cambios profundos en la valoración de las acciones y de los comportamientos hacia el medio ambiente. Entonces, para dar respuesta al calentamiento del planeta como una de las cuestiones críticas, respuesta al crecimiento demográfico, a la persistente incidencia de la pobreza en el mundo, a la desigualdad social y regional, es necesario un profundo cambio perceptivo. Y estos cambios suelen presentar un componente ético, ¿sí? Que están vinculados a pautas de comportamiento muy arraigadas a creencias y a valores. Entonces, en el análisis de la dimensión ética, tenemos que la cuestión económica ante una cuestión de carácter económico, como el crecimiento, todo lo demás queda relegado a un segundo plano. Lo grave para la ética es que tal jerarquización valorativa va tomando forma como algo generalizado y asumido en la mentalidad general. El valor que guía ahora es el valor económico al que se supedita todo lo demás, ¿sí? Por eso se habla de que la sustentabilidad tiene que quitarle o compartir lo social con lo económico, lo ambiental con lo económico. La ética ambiental, ¿sí? Considerándola desde la valoración, está ante el reto de profundizar la definición, la clasificación y sistematización de los principios y valores ambientales. Y esto pues da elementos importantes de reflexión y para que la sociedad se apropie, ¿sí? De modo que se plantea una educación ambiental que va a incursionar fuertemente para el conocimiento público y poder contribuir, poder dar pauta a un nuevo pensamiento. Lo mismo la investigación, igualmente la recuperación ecológica, el diálogo y la construcción de saberes entre ciencia natural y ciencia y filosofía. De modo que a través de la ética todos los esfuerzos vayan conduciendo a la acción, ¿sí? Y que la comunicación, igualmente la sensibilización y la conciencia ambiental vayan incorporando este principio ético y valores éticos para orientar la actividad de modo que transitemos hacia un desarrollo de carácter sustentable, teniendo como ejes el diseño de una nueva sociedad planetaria, en un nuevo orden social, en un nuevo orden ambiental. Así que la ética es una dimensión que se requiere para el cambio de pensamiento, para el cambio de acción. Ahora, revisemos la siguiente dimensión, la institucional, y vamos a ver, por ejemplo, que en nuestro país, como en otros países del mundo, las instituciones han aportado solidez y permanencia al desarrollo. En muchos casos, las instituciones muestran cierta obsolescencia o su rigidez burocrática. Así que el autor, en este año que estamos comentando, en el 2000-2001, plantea que se organice la estructura que el gobierno tiene para asumir responsabilidades en materia socioeconómica y ambiental. Así que hay que buscar un cambio de reorientación del desarrollo hacia la sustentabilidad, de modo que la coordinación operativa de los instrumentos rectores y las políticas y programas sectoriales serían el punto de partida y la temática ambiental debe ser objeto de atención por parte de diferentes órganos de la administración pública. Así que con este pensamiento se plantea superar, claro, para la acción, se plantea superar las décadas de gestión pública que han estado basadas en enfoques y estrategias sectoriales.
con un muy bajo nivel de coordinación institucional. Bien, entonces la dimensión institucional tiene ciertas etapas de transformación administrativa para poder lograr un camino hacia la sustentabilidad. Las etapas son generar certidumbre, ¿sí? Incentivos y oportunidades para poder remontar el desaprovechamiento de los recursos naturales o los daños ambientales. La construcción de una plataforma financiera que permita profundizar y garantizar un proceso de descentralización, lo mismo que el desarrollo de mejores reglas y espacios de corresponsabilidad y participación social en la gestión ambiental. Bien, entonces estas dimensiones institucionales, ¿sí?, implican también que se debe tener una apertura y desarrollo de nuevos mercados de bienes y servicios ambientales, una aplicación ampliada de instrumentos económicos, la gradual internalización de costos y beneficios ambientales a los costos económicos, el fomento con amplio respaldo financiero a la transferencia de tecnologías limpias, la incorporación de criterios ambientales y la gradual concreción de un compartido y amplio esfuerzo de integración de políticas, de modo que en todos los planes, programas, políticas, servicios y acciones de fomento económico y de bienestar social, se contemple en forma creciente la dimensión ambiental. Esto platicado en este momento tiene mucho que ver con lo que revisamos la semana anterior de políticas para la sustentabilidad. Ahora, la propuesta central del autor, ¿sí?, en el texto del libro que estamos tomando como texto base, es la siguiente. Conviene pensar acerca de la viabilidad de un programa denominado Agenda 21 Mexicana, que articule desde el propio titular del Poder Ejecutivo Federal una estrategia de la administración pública para el desarrollo sustentable. Es decir, el autor planteaba que se hiciera una Agenda 21 mexicana basada en la Agenda 21 internacional, pero que fuera el titular, el presidente de nuestro país, de ese entonces, del año 2000-2006, quien tuviera que tomar esta estrategia para la administración pública y buscar transitar al modelo de sustentabilidad. Ahora, esto que comentamos del autor, ya lo dijimos, es 2000, 2001, 2002. Ahora, lo que ya no pudo revisar el autor en su tiempo en que escribió el libro fue lo siguiente. En julio del 2002, 30 de julio de 2002, se creó el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. Esto se creó retomando la estructura y los recursos de lo que se llamaba Centro Nacional de Desarrollo Municipal. Sí, pero conservó su naturaleza jurídica de órgano concentrado de la Secretaría de Gobernación y se presentó el INAFED como un modelo para las acciones a realizar por una instancia federal responsable de formular, de conducir, evaluar las acciones y políticas de toda la administración pública federal. Es decir, el INAFED vino a ser la propuesta del gobierno de ese entonces para lo que el autor, sí, Cornelio Rojas Orozco, estaba planteando en su análisis, en su texto. De modo que con esta administración pública federal se pudiera hablar de un federalismo, de una descentralización y de un desarrollo municipal. Para esto se creó el INAFED. Sí, ahí está la link. Y entonces, revisando ese inicio y evolución del INAFED, tenemos que el programa especial para un auténtico federalismo fue el que se utilizó para poder crear el INAFED.
En ese programa se desarrolló un modelo estratégico que contiene 4 elementos fundamentales, o bien llamados polos complementarios de acción, que permiten la propuesta integral del federalismo. El primer polo corresponde a descentralización política. Esto implica una redistribución del poder público entre los distintos órdenes de gobierno, que son federal, estatal y municipal. El segundo polo está representado por los mecanismos para fomentar el fortalecimiento de los gobiernos locales. El tercer polo se refiere a la construcción de relaciones intergubernamentales auténticamente federalistas e implica crear mecanismos de comunicación entre niveles de gobierno. Ese tercer polo tiene mucho que ver con lo que se conoce como el gobierno de la República, que es el gobierno integrado entre lo federal, lo estatal y lo municipal. El cuarto polo se refiere al fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas. En concreto, esto se habla de gobernabilidad o gobernanza. Entonces, este INAFED, sí, tuvo como propósito principal la ampliación de facultades y de competencias del Centro de Desarrollo Municipal con la finalidad de facilitar e impulsar el federalismo por medio de una instancia permanente que fomentara relaciones y la coordinación de esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno, de modo que se contribuyera a través de la INAFED con el desarrollo de cada uno de los municipios a través de estrategias, ¿sí?, para descentralizar, para desarrollar y fortalecer a los gobiernos locales. Bien, entonces, el INAFED tuvo como una actividad concreta revisar la Agenda 21 de la ONU y su aplicación en México, y se creó entonces la Agenda de Desarrollo Local. Este INAFED desarrolló una metodología basada en estrategia de mínimos municipales y se retomaron los planteamientos de la Agenda Local 21 de las Naciones Unidas. Bueno, aquí hay una aclaración. Es de la Agenda 21, ¿sí? Se omite esta palabra de local. Entonces, la Agenda 21 de las Naciones Unidas. Ahora, el método del INAFED se basa en el supuesto de que es posible calificar el desempeño de los municipios en torno a la calidad local. Y tiene entonces el círculo verde que indica resultados positivos de los municipios en el desarrollo de la calidad local. El círculo amarillo que representa las prácticas municipales que están por debajo de lo aceptable, y luego el círculo rojo que representa las prácticas municipales inaceptables. Es decir, tiene que haber un tránsito. Si algo está en rojo, debe de cambiarse hasta llegar a verde. Si algo está en amarillo, debe de atenderse para cambiar a verde. Eso es el proceso metodológico. Entonces, este trabajo en el INAFED llevó a desarrollar la Agenda de Desarrollo Local, en el cual hay un sistema de 39 indicadores para la metodología de autodiagnóstico de cada municipio, para que le permita a cada municipio ubicarse en las métricas de esta herramienta metodológica y apreciar cómo funciona el municipio en toda la nación. Así que la Agenda de Desarrollo Local promueve el desarrollo integral de los gobiernos municipales a partir de un autodiagnóstico, identificando sus áreas de oportunidad y la solución de los problemas detectados. Para los administradores es muy importante conocer esto, porque es parte justamente del conocimiento que deben de tener de lo que históricamente ha sido para nuestro país un proceso de desarrollo sustentable que tuvo sus años de inacción, pero que actualmente se ha retomado muy formalmente por el gobierno de la Cuarta Transformación y es asociado por completo a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Entonces, vamos a presentar
que la historia de la Agenda 21 en México, llamada Agenda de Desarrollo Local, se aplicó durante los años 2004 hasta el 2013 como, como Agenda de Desarrollo Local. Así se llamó, así se creó y así se estuvo trabajando. Aquí aparece la carátula de ese texto, ¿sí? Diseñado por el INAFED. Y comentábamos que la importancia que marcaba el autor Cornelio Rojas era que fuera algo intersectorial. En esta imagen pueden ustedes observar cómo las secretarías de la Nación están consideradas intersectorialmente para atender a la sustentabilidad de los municipios del país. Lo mismo dependencias como Conagua, ¿sí? Y otras dependencias que son importantes para lo que en cada municipio se debe de atender. Ahora, después del 2013, lo que se tuvo después es el programa Agenda para el Desarrollo Municipal, ¿sí? Aquí está la otra carátula, ¿sí? De este programa que sustituyó al anterior. Sí, esa es la historia de la Agenda 21 de Naciones Unidas en nuestro país, de una forma muy sistemática. Ustedes pueden buscar la información. Aquí aparece un link de la información. Ahora, las políticas públicas que son importantes para poder transitar en la gobernabilidad van asociadas siempre a la gestión gubernamental. Entonces, el INAFED, sí, se estableció que iba a contar con un consejo consultivo conformado en esquemas plurales e incluyentes. Un consejo implica que participa la sociedad y participan autoridades. Y las funciones del consejo consultivo serían de asesoría y de evaluación del proceso de construcción de un auténtico federalismo. El INAFED iba a tener una estructura ágil y flexible encaminada a la construcción de acuerdos y a la realización de modelo estratégico para un auténtico federalismo a través de formulación, coordinación y evaluación de las políticas en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal. Esto es muy importante señalarlo, ¿sí? El autor, Cornelio Rojas, lo estaba visualizando, pero después tuvo ya una concreción en el corto plazo, ¿sí? Ahí aparece la liga. Ahora, el INAFED, sí, aquí tenemos, por ejemplo, la máxima autoridad dentro del INAFED, que es la coordinación del INAFED, y tenemos entonces los consejos nacionales del local, que son consejos en el que van autoridades y sociedad civil. Y también tenemos la coordinación estatal para el fortalecimiento institucional de los municipios. Ahora, hay que mencionar de una forma muy particular que la filosofía del enlace de la agenda local implicaba tener una misión y una visión. En la misión, sí, pues era crear las condiciones de liderazgo, de trabajo en equipo y compromiso con la mejora continua en la administración municipal para el logro de los objetivos comunes. Y la visión es obtener y preservar anualmente el Premio Nacional al Desarrollo Municipal. Y aquí está en este año lo que es el directorio del INAFED del 2021. Aquí aparece el coordinador del instituto, del INAFED, ¿sí? Hay diferentes puestos más, como que es el de fomento y desarrollo del federalismo, el otro puesto que es de profesionalización y capacitación del servidor público. Esto es muy importante. Profesionalizar y capacitar al servidor público es muy importante. Es como el punto central. Y luego tenemos las tecnologías, ¿sí? De la información, el enlace de estados y municipios, un director de enlace, quien va a asistir técnicamente, ¿sí? Al desarrollo regional, el jurídico, ¿sí?
la administración de todo el sistema y la que va a difundir y a publicar los logros de este programa. Entonces, este directorio es para este año, para este sexenio, y vamos a ver, hasta aquí, digamos, cerramos un paréntesis que abrimos para revisar lo que el autor había planteado, ¿sí? Como una propuesta, en la que visualizaba el desarrollo sustentable, ¿sí? A través de desarrollar la Agenda 21 mexicana. Bien, eso fue ya lo que revisamos nosotros al respecto. Y vamos ahora a continuar en el análisis del texto que nos compete en esta última sesión de la asignatura. Entonces, en el análisis que continúa, tenemos que revisar la gestión ambiental municipal, pero ya desde la perspectiva tanto del autor como lo que estamos revisando de una situación actual. Entonces, el municipio es como una célula básica de la estructura gubernamental, muy importante para la gestión ambiental, porque territorialmente y políticamente ahí se presentan los problemas, lo mismo que las oportunidades para resolverlos, y se debe instrumentar la atención directa e inmediata. Así que la gestión ambiental municipal se puede definir como el conjunto de actos normativos, operativos y programáticos orientados al manejo ordenado del ambiente y su relación con los factores económicos en el municipio. De modo que la protección del medio ambiente es una responsabilidad que que se debe compartir los sectores público, social y privado. Sin embargo, en el ámbito de la autoridad municipal recae la responsabilidad de dirigir y coordinar las actividades para prevenir, controlar, evitar o atenuar los impactos negativos sobre el medio ambiente. Por eso la gestión ambiental municipal debe tener una doble función, normativa y operativa. Definitivamente que el programa Agenda de Desarrollo Local da una solución a todo este planteamiento del autor Cornelio Rojas. Entonces, continuando, vemos que esta organización, ¿sí?, municipal atenderá las funciones de promoción y fomento, los planes de acción y la evaluación de su cumplimiento conforme al diagnóstico elaborado. Bien, entonces, hay principios básicos de desarrollo sustentable que deben incorporarse al proceso de acción ambiental municipal. Eso lo planteaba el autor. Todo esto ya está superado en la agenda de desarrollo local y ahora en el programa de desarrollo municipal. Pero bueno, señalemos el análisis. Protección del medio ambiente. Promoción en el municipio de la adopción de tecnologías ambientales amigables con el medio ambiente. Tecnologías amigables con el medio ambiente. Otorgamiento de valores correctos, propiciar que todas las acciones de gestión ambiental que emprenda el municipio tengan como base la participación de la comunidad. También las instituciones de investigación y de educación superior, lo mismo que organizaciones no gubernamentales. Esto último está definitivamente realizado en la Agenda de Desarrollo Local y en el Programa de Acción Municipal, de Desarrollo Municipal. Entonces, para puntualizar, tenemos que hay elementos básicos, plantea el autor, que son el organizativo, el jurídico y el programático. Y aquí se mencionan cuáles son los organizativos, cuáles son los jurídicos, implica el bando de policía del gobierno, el reglamento de protección ambiental también, entre ellos. Y el transectorizar jurídicamente la gestión ambiental es otra de las cuestiones importantes. Lo mismo teníamos, por último, en lo programático, que es el Plan Municipal de Desarrollo. Fíjense en este término, ¿sí? Esto que el autor planteaba en el 2000, ya después
es lo que a partir de 2015 se planteó como un programa, ¿sí? Desarrollo municipal. Aquí se cambian las palabras. Es Plan Municipal de Desarrollo y el programa es Plan de Desarrollo Municipal, ¿sí? Como lo vimos en la diapositiva anterior. Y también tenemos el programa ambiental municipal, como la parte programática del análisis de la gestión ambiental municipal. Por último, tenemos que analizar lo que el autor planteaba como una Comisión Nacional para el Desarrollo Sustentable, la CNDS, paralela a la Comisión Desarrollo Ambiente, Comisión de Desarrollo de Naciones Unidas. Entonces, el objetivo de esta comisión, ¿sí? Sería justamente buscar que se llegara a un proceso de sustentabilidad. Y la función es establecer vías de vinculación entre todas las secretarías de Estado en relación a lo ambiental, ¿sí? Esta comisión tendría como eje conductor la Agenda 21 de las Naciones Unidas, con los capítulos e indicadores de la sustentabilidad, e iba a coordinar esfuerzos para modernizar la administración pública federal, ¿sí? Esta comisión se planteaba que debe tener suficiente capacidad de gestión, evitando ocasionar conflictos. Ahora, en este análisis, ¿sí? Decía el autor, Cornelio Rojas, que no convenía subordinar esta comisión a una Secretaría de Estado. Esto no fue planteado así por el gobierno ni por los legisladores, sino por el contrario. Se tiene que tener una institución, ¿sí? Federal, administrativa federal, que dé lugar a esa actividad. Entonces, no era posible seguir este lineamiento que el autor del texto plantea, ¿sí? Y tampoco era posible continuar con, déjeme revisar, ajá, sí, aún no llegamos a la parte en la cual el autor plantea que esta comisión tendría que estar a cargo del presidente de la República. Bueno, entonces, la meta fundamental de la Comisión, ¿sí? Nacional para la Sustentabilidad sería la elaboración y la coordinación del programa Agenda 21 Mexicana. Esto no sucedió así, ¿sí? Ya lo vimos. Fue el INAFED el que llevó a cabo lo que se llama Agenda desde lo local y ahora ya cambió a Programa de Desarrollo Municipal. Bien, entonces, en este análisis que vimos del texto, ¿sí? En nuestra realidad actual, ¿sí? Nosotros tenemos eh, en concreto lo que se hizo en nuestro país, ¿sí? Fue justamente desarrollar la Agenda 21 de Naciones Unidas, ahora llamada para nuestro país Agenda desde lo local, y cambiada posteriormente a Agenda para el Desarrollo Municipal, ¿sí? Entonces, en síntesis, esto es lo que tuvo lugar en nuestro país una vez o posteriormente a lo que el autor de nuestro texto base planteó como una propuesta, como una propuesta. Es decir, nuestro autor guía del texto no estaba lejos en todo su análisis de lo que planteaba. Pero ahora lo que sucedió es algo bastante cercano a su planteamiento, a su propuesta, con diferentes matices y sobre todo porque tenía que ser institucional y no desde la presidencia, sino a través de una institución federal para que pudiera tener conexión a estados y municipios, es decir, propiamente el federalismo, que es la aplicación de lo que llamamos el gobierno de la República. Muy bien, entonces vamos
a concluir nuestra presentación. Yo espero que ustedes hagan su trabajo, hagan su actividad de trabajo final y la entreguen en tiempo y forma para que obtengan ustedes una calificación que les permita aprobar su curso. Recuerden que estamos comunicados a través de la plataforma, lo mismo a través de mensajería. Muy bien, entonces yo espero que hagan un buen trabajo, espero que completen bien todas sus asignaturas y que continúen en la universidad trabajando en su aspiración legítima de ser licenciados en administración. De antemano los felicito por este tetramestre y espero saber de ustedes para los siguientes tetramestres.